Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Valhalla. Sí, esta es mi voz oficial después de todo lo que pasó en el último episodio. Que me contaron que me invitaron, pero no me invitaron. Pero estuvo muy gracioso escucharme sin haber participado y decir que Barbie es mi religión. Es verdad, Barbie es mi religión. La verdad que creo que clavaron bastante bien el personaje. Están como siempre mis dos compañeros, José y Richie. Richie al saludar a la audiencia. Hola, Hola Ricky, espero que Hola tu Richie, voz ha cambiado un poco el qué día de bueno hoy. escucharte. Creo que no lo hemos escuchado en full tiempo y se te ha aclarado un poco la voz. Yo no sé de qué hablan, a mí me suena exactamente como cuando le conocí. así mismo sucede. El acento español es un poco raro, esperaba más de eso del Emilio. Vivo en Ohio sucede. Ya sabes, ya sabes. Lo vamos a creer para ahora. Bueno, como acaban de ir a Kevin. Kevin, bienvenido nuevamente a este podcast. Ya sabes, y todos los oyentes saben, siempre es un placer tenerte por acá. Hoy estamos a menos de una semana para la primera vuelta de las elecciones anticipadas de Ecuador y eh, yo no vi el debate, pero pude tentarme toda esta tarde a escuchar un poco qué han dicho, oír un poco ¿Viste los y... memes? ¿Cómo? ¿Viste los memes del debate? Vi un poco así de lo que chequearon, de las frases, de la conversación de WhatsApp que dejaron ayer, que voy a ser honesto, me reí mucho. Fue una buena forma de despertar la mañana. Así que la primera pregunta que quería hacerle, no les voy a preguntar quién perdió, porque obviamente nosotros perdimos, el Ecuador entero perdió ayer. Pero ¿creen que hubo un ganador ayer? Espérate, el Ricky quiere decir algo. A ver. Creo que el ganador fue Bolívar Armijos. Es una opinión muy interesante, Ricky, pero no estoy de acuerdo contigo. Él se ganó nuestros corazones, yo estoy de acuerdo con Enrique. Y- Por lo que vi, al pobre le pusieron todas las preguntas más difíciles. Estaba harto ya. no sé la verdad qué opinar de eso. Eh, no sé, se sintió... Yo por un segundo sentí que estaba viendo un reality show, la verdad. ¿Constante? Cuando me di cuenta que ni Otto Sonnenhorstner, ni Bolívar Armijos, ni Luisa González entendieron cómo iba el debate, solo dije, por Dios, esto va a ser demasiado épico. O sea, en mi cabeza solo me ponía a ver y dije, pudiéramos haber hecho un gran hermano, así, que los manes tengan que convivir toda una mañana en una casa. Y creo que hubiera sido algo más fructífero de lo que tuvimos ayer. No sé qué opinas tú, Kevin. No sé qué formato de reality le colocara yo al debate de ayer. Yo creo que fue más una especie de stand-up, fue más como un happening de stand-up, donde cada uno estaba intentando generar la mayor cantidad de frases memeables. Eh, ¿Hay ganador, no hay ganador? A ver, creo que pensamos en debate y decimos, claro, hay posturas que defender y la postura mejor defendida gana, algo así, ¿no? Pero no creo que ese es ya el propósito de los debates para los partidos. Más bien creo que esta fue la oportunidad de los candidatos de posicionarse a sí mismos y de posicionar a los partidos mediante los cuales van a ir ganando la asamblea. Entonces, en ese sentido, los menos populares, que al mismo tiempo tienen su primera campaña, eran los que más tenían que ganar. Justamente Novoa, justamente Topic, hasta cierto punto también la Luisita y el Bolívar Armijos, que son caras nuevas en la política, tenían el mayor chance de sacarle provecho al debate. Justamente porque para posicionar sus caras, para que la gente un poco les conozca, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, creo que Bolívar, Armijos y Luisita fueron un fracaso y Topic y Novoa más bien fueron un éxito, o sea, se posicionaron bien. Al día siguiente mucha gente les celebraba al Topic y les celebraba al Novoa,
y obviamente la gente hablaba en contra del debate o en contra de cualquier otro candidato, y no como que no le defendían tanto a la Luisita, no le celebraban tanto, ¿no? Ni hablar del Bolívar Armijos. Entonces, creo que en ese sentido, esos cuatro tenían mucho que ganar y por ende fueron los que más perdieron con el debate. Los candidatos ya más establecidos, sea un Herbas, un Yaco, ambos de los cuales están posicionando partido nuevo, de cierta manera tenían que mantener, ¿no? Tenían que mantener la confianza de sus bases en beneficio de los partidos, porque no, ellos realmente, no creo que ellos sienten que van a ganar, pero quieren generar oposición, quieren ganarse la asamblea, ¿no? ¿Quién más? He mencionado ya 6. Quedan. ¿Quién se me está Otto. escapando? El Otto, sí. Otto Forstner. Sí, Otto quizás era el que más tenía que perder en el debate, en el sentido de que ya es conocido, pero es conocido por su afiliación al partido de Lenin y porque no le fue bien en las elecciones previas, ¿no? Entonces, Otto, hay gente que dice que hizo un pésimo trabajo. Yo no creo que hizo un pésimo trabajo, pero, o sea, no ganó mucho, digamos. Es el segundo, es el primero, era en las encuestas el primer opcionado a pasar a segunda vuelta. Entonces, quizás este debate ya le cueste suficientes puntos como para que ya no pase y se quede de tercero. Eso sería interesante, que el debate le haya costado este tema. Obviamente, de los 8 candidatos, uno ya no podía presentarse, estaba de cierta manera, ¿cómo decirlo? Está ausente de la vida, digamos, ese candidato, ¿no? Ya no solamente del debate. Y el partido no pudo presentar a tiempo debido cuál iba a ser su reemplazo. Primero querían que sea la presidenta, pero el Código de la Democracia prohíbe eso, porque ella tendría que renunciar al cargo de vicepresidenta, o sea, al cargo de candidata a la vicepresidencia para entrar, y obviamente no hubo cómo, y bueno, me parece que le pusieron a otro periodista amigo de Villavicencio de reemplazo, pero obviamente ellos no participaron. Entonces fue un cruce entre 7. Como digo, no creo que hubo un ganador, no creo que era un formato que te iba a dejar un ganador claro. Creo que era una oportunidad, creo que era una buena oportunidad para los 4 nuevos, y 2 le sacaron provecho y 2 no le sacaron provecho, y los 3 restantes venían más bien a que no les resten los votos de cierta manera, ¿no? Es decir, ganar un poquito de trecho, pero Novoa es más que nada mantener. Es interesante ese análisis, la verdad, porque yo lo único que vi fue pena ajena y mucho cringe. Creo Bueno, que eso fue lo que... el aliporí es la radiación de fondo de la realidad ecuatoriana, ¿sabes? Es Es que la, te es la juro, lo primero... dolarización y el aliporí. O sea, es como en lo- orden es el aliporí, o sea, el cringe, el dólar y luego Jesús. Es el orden de prioridades en el Ecuador. Pues déjame decirte que cumplieron muy bien, porque lo primero que pensé cuando vi el formato dije, wow, este formato puede ser un reto para cualquier persona, sin importar como que su formación académica ni nada. Es un formato de mierda. Eso fue lo O sea, primero que los se me chicos cruzó a de la mente. colegio privado les fue bien, pues. Al Novoa y al Topic les fue bien porque este es su formato, ¿no? O sea, ese formato de debate es común en los colegios y universidades de Guayaquil. Entonces, obviamente les iba a ir bien. Ah, interesante. Eso explica por qué entendían bien el formato. O sea, definitivamente creo que no, es que no puedo tomarme en serio lo que pasó ahí. Simplemente eso. El Charlie dijo, hoy de mañana vi un post del Charlie que decía, sí, es que bueno, voy a dar mis ideas. Y yo sí le dije, oye, pero hay algo que sacar de ayer, aparte de no sé, o sea, lo complicada que está la situación. A ver, yo si fuera correísta ya estaría dando por que perdieron las elecciones. Ese es como que un punto que yo me doy cuenta, y es que realmente Luisa no tiene la capacidad
jalar o contar con la gente indecisa. Ese es el primer punto. Eh, si no hubiera un tema de fanatismo de por medio, yo creo que indeciso se volvería más radical y ya se volvería un nulo fijo. O sea, ya no un indeciso, sino ya diría, no, voy por el nulo luego de lo de ayer. Pero tampoco sé qué tanta repercusión termine dando o no termine dando. O sea, no sé, me puede pasar lo que sea y no me sorprende. Creo que lo que me sorprendería es que Bolívar Armijos terminara en segunda vuelta con Luisa González. Ya, eso me sorprendería. Ya. Me sorprendería si Herbas llegara a segunda vuelta, pero no sé, el resto de situaciones me parece muy plausible. Yo lo único que quisiera ver es del boli entre Costa versus Sierra. Realmente me parece interesante que jugara Yaku con Herbas versus Jan Topic y Novoa. Y por ahí traen a un tercer candidato veterano. Puede ser por el un lado Paco Moncayo en la Sierra y por el otro lado Novoa Padre en la costa. Fuera un boli que Pues no sí le excuses a pagaría por ver, Luisita, la loco. verdad. Luisita es manaba. Luisita de ley juega bien al vóley. No, pero es que hay que, deben llevarse medianamente bien. Deben llevarse medianamente bien, porque realmente, qué bestia. Luis entró a, no sé cómo decirlo, así de una forma muy gráfica. Es como cuando entras a querer talarle a alguien en el fútbol y te terminan pisando y te terminan lesionando. Algo así fue, no sé cómo ejemplificarlo, lo que fue Luis. Solo entró, comenzó a darle hachazos a todo el que pudo y el rato que le tocó a ella y solo dijo, es que ya lo hicimos. Y fue como que no, o Es que sea, bueno, creo de que, pronto la estrategia de Luisa era diferente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que pasó con Luisa es que Luisa es buena cuando sabe qué decir. O sea, es buena actriz. Si le das guión y le das el prompter, te entrega muy bien las líneas. Pero en un debate, especialmente en un formato desconocido, tienes que saber rodar con los golpes, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que pasó es que la man no tiene esa fortaleza, no tiene fortaleza el debate. Pero al mismo tiempo, lo que ella fue a hacer es quedar bien con sus bases. O sea, llegó y a quedó, o recordarles sea, que todos estos son unos ineptos y que su padrino es el único que sabe manejar el país, ¿no? Eso es como que lo que ella quiere hacer. Y si ves o bien, sea, y la respuesta al siguiente día del debate fue o excusarle, decirle que los moderadores estaban a favor de ella, o sea, en contra de ella, perdón, o decir que igual van a ganar. Algo así como que no importa, el debate es irrelevante. Justamente es lo que dijo eh, tu suegro, lo que dijo el Correa, es que los moderadores no determinan nada, el pueblo es el único moderador. Algo así, estoy parafraseando el tweet, ¿no? Pero, no es pero por sí, o nada, sea, pero es el chico de las poesías original, Correa, en su momento, creo. pero por Si dijo algo supuesto. así, brother, se acaba de mandar tremenda poesía. El pueblo es el que me juzga. Y ahora, yo quiero saber qué piensa el Emilio de lo que hablamos, porque el Emilio de creer que ayer vimos el reality show más chistoso del mundo o posiblemente, no sé, el stand-upero, o sea, gente que le supera al Iván Ulchur Exacto, para mí el Iván, el ave, se el quedaron pescado, cortos. todos deben jubilarse. Es como que igual a esa bobada. A ver, dale. Yo voy a estar más bien de dando datos, pero no sé si lo mencionaba y la gente lo sabía, no supongo que lo sabía ayer, pero por si no lo saben, Daniel Noboa es el hijo de Alvarito Noboa. Y a mí lo que me sorprendió es qué diferencia de candidato de Alvarito Noboa. O sea, como que el man sí sabía, eh, sabía la tarea, se sabía el deber de presentarse como candidato, algo que para mí, de lo poco que me acuerdo de Alvarito Noboa, no, nunca me dio ese tipo de solidez que sí lo veo con Noboa. Ahora no le veo pasando una segunda vuelta, tal vez para 2025, que ahorita me estoy dando cuenta que, cachen que
gane y que gane solo va a gobernar por 1 o 2 años. Literalmente tiene que hacer una campaña electoral en un poco en menos de un año. Entonces tampoco es que divertido. Em, yo a Jan Topic le vi sólido, pero no es el típico candidato ultraderecha carismático que te va a ganar unas elecciones al estilo Trump o Bolsonaro o Milley. No lo vi de esa forma a Jan Topic. Jan Topic era más, les vamos a dar bala a los delincuentes y ya está. De ahí, de su plan, no le vi. O sea, más que nada repetir que todos los demás candidatos le han robado su plan de seguridad y realmente el plan de seguridad de Jan Topic tampoco es que va a solucionar nada, a pesar de que mucha gente siento que tiene un poco de que siente de que un plan a lo Bukele es lo que necesita el Ecuador, pero no creo que eso sea. De ahí al que me sorprendió para mal fue Yacu Pérez. Yo pensé que Yacu era el momento de Yacu para reforzarse todo lo que aprendió durante hace 2 años e intentar canalizarlo mejor, pero no estaba en esa onda muy hippie de jugar un partido de Ecuavoli para resolver sus diferencias que mm, no, o sea, aprecio el gesto, pero este es muy de recreo de colegio y la verdad que en el recreo de colegio los partidos de fútbol de Ecuavoli acababan tan bien. ¿Qué más me falta? Luisa, repitiendo todo además estuve viendo también todas las verificaciones que se hicieron, es la persona que más datos descontextualizados lanzó. Y por ejemplo, la declaración de que durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador llegó a ser el segundo país de Latinoamérica más seguro, es algo que no pasó, fue el tercero durante los primeros años y desde 2014 fue el cuarto. Sí, es verdad que fue uno de los países más seguros. Eso tendríamos que hacer una máquina de tiempo y preguntar a las personas de 2014 qué tan seguro piensan que Quito es. Obviamente es más seguro de lo que es ahorita, no vamos a dudar, pero Ecuador y Quito realmente nunca ha sido del todo seguro. A nuestro amigo Richie le robaron el celular 3 veces en un año, creo, ¿no, Rich? No, José. Parece que Richie está Sí, teniendo así problemas de mismo. conexión. Ah, está así, ven, ahí está así mismo, él está confirmando que le robaron el celular 3 veces. Em, eh, ¿Qué más me falta? Creo Otto, que no me falta nadie. ¿ves? Otto Sonnenhorstner, ¿ves? Ese es el tema. Para mí, Otto Sonnenhorstner sí perdió porque el más relevante de la Buen noche. punto. Llevamos dos que nos olvidamos de Otto. Espérate, Ricky quiere decir algo. Todos los candidatos fueron monotemáticos. Ya sabías qué van a decir. Repitieron lo mismo a cada momento. Acab. Es Qué, verdad, qué eso sí fue algo lacónico, qué lacónico que es el Ricky. Siempre quedo impresionado con su uso de las palabras. eh, pero no hablando serio, sí fue demasiado monotemático. O sea, es que si nos ponemos a hilar muy fino en algunas cosas, por ejemplo, Jan Topic, que impresionó a mucha gente, está de trasfondo, el man tiene un plan o sea, literalmente su plan es meter bala a todos. Eso es lo que yo concluyo. Y si bien es cierto, creo que en un tema práctico puede ser lo más atractivo este tema de un Bukele ecuatoriano. Si vamos al impacto que va a tener a largo plazo, pues no sé qué tan positivo termine siendo y qué tanto vaya a durar la cabeza de Jan Topic en la presidencia. Y ahí viene otro tema de, o sea, y esto ya es volviendo unos años atrás, tomen en cuenta de que estoy hablando de hace casi 3 4 años, cuando comenzó la pandemia. ¿Se dan cuenta que ahorita estamos viendo las repercusiones de la pandemia?
O sea, por ejemplo, todo el tema alrededor de la violencia, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, la pérdida de confianza en los presidentes. He visto que el fenómeno incluso de la violencia no se limita tanto solo a Ecuador. Hay, obviamente, el motor o el vehículo de la violencia que se está ejecutando en Ecuador sí es más relacionado al narcotráfico y bandas criminales, pero si vamos a otros países, también incrementó la violencia. Por ejemplo, eso es lo que me contaban unos amigos en Argentina. Argentina, un lugar donde literalmente nunca duerme, sí se volvió ligeramente más peligroso. O sea, no al nivel de Ecuador. Creo que Ecuador es un país que se fue al extremo de la violencia y de la inseguridad. También tienes los casos en Estados Unidos que de la nada comenzaron ya a prohibir el uso de máscaras posterior a la pandemia, justamente porque el uso de la máscara incrementaba la inseguridad o más o menos daba la impresión de que no sabías quién estaba entrando a las tiendas. En Nueva York Suena un comenzaron, poco a noticia conspiranoica esa de que prohibieron las máscaras, o sea, o sea, sí, o después de sea, ya todo con lo que se les dificultó, hacer que se no, es pongan que sí, una. es que era justamente por un tema de seguridad y tiene todo el sentido. Si te pones a pensar, tiene la lógica de que taparte la cara es un problema en un tema de seguridad. Entonces, creo que ahorita sí estamos viendo una repercusión que se va a volver más exponencial. No sé qué opinan ustedes, en especial en los efectos en la democracia alrededor de este tema del COVID. Más que nada porque no veo una forma de que se recupere la confianza en las instituciones. Es como, es el mismo efecto que yo veo en todos lados, es muy repetitivo. En América Latina literalmente se fueron de un extremo al otro. Pasó en todos los países y va a volver a pasar en Argentina. Mi apuesta es esa, que Milei va a terminar siendo presidente. Pero les apuesto que de la misma forma que Milei termina siendo presidente, en 4 años vuelve algún Kirchner otra vez al poder. Y lo mismo va a pasar en Ecuador. Siento que es muy probable que... Chuta, bueno, Luisa, ¿no? Es probable que termine siendo esta man y que luego tengamos la repercusión de, no sé, el mismo Novoa. Puede darse una situación que Luisa sea presidenta ahorita y luego Novoa. No sé qué opinan ustedes de eso. Yo ahí diría que, a ver, ¿quieres hablar del factor, del tema ecuatoriano o del tema sudamericano primero? Yo creo que vamos al tema mundial primero y luego arranquemos en el tema ecuatoriano. Es que te digo porque siento que es una repercusión que está teniendo todo país. No, ni siquiera Sí, diría correcto. solamente Argentina. Es algo de todo el mundo que está sucediendo. Correcto. Los estragos del COVID muy probablemente causaron que China entre en recesión y no está claro cómo van a salir. Entonces, que le hizo eso a China, a la economía de mayor crecimiento de la historia de la humanidad. Eh, y bueno, ni hablar de la situación política norteamericana. ¿Qué esperanza había para Sudamérica, no? Continente lleno de dudas y violencia. Eh, Definitivamente creo que el, la desconfianza, el, la reacción cáustica, ácida que tuvo el COVID sobre las instituciones, sobre la confiabilidad de las instituciones, justamente se está manifestando ahora en los elementos electorales, ¿no? Es decir, todo lo que estamos viendo ahorita son síntomas de cosas que un poco hemos ignorado, ¿no? La violencia incluida. Que el Estado ya no puede proteger poder matar un candidato entonces, presidencial. Claro, el miedo, y de hecho, el día de ayer mataron, o no sé si el día de ayer, pero recientemente mataron a Pedro Briones. Hace una década, y esos procesos llevaron justamente a Bukele, ¿no? Entonces, pero sí, el péndulo político sudamericano se volvió mucho más movido. O sea, pasaste de un Bukele a un Lula. Acá vamos a pasar de dos gobiernos de derecha a un gobierno populista, ¿no? De centro derecha. Porque nadie me convence que son de izquierda los correístas. Pero sí, sí creo que ese efecto como de elasticidad o de caos electoral se debe a la precariedad y a la
y esta como destitución o esta destrucción de la confiabilidad en las instituciones. Em, creo que todo el mundo estuvo de acuerdo que el CNE es una tontería y que la Asamblea es peor, ¿no? Y nadie necesariamente puede articular por qué. Simplemente venga el candidato de su elección como la solución. Pero desde donde operan, aparte de esta necesidad de un salvador, es que las instituciones les han fallado. Y eso está clarísimo. Y obviamente era un fracaso que se venía desde hace mucho tiempo, pero obviamente el COVID la exacerbó. Y ahora tienes una institución en Sudamérica que puede beneficiarse muchísimo de esa falta de institucionalidad, que es justamente el narcotráfico. El narcotráfico vive ahí, ¿no? Vive de explotar la falta de fe en las instituciones y por otro lado también te demuestra justamente los límites de esas instituciones. O sea, se burla de las fronteras, corrompe a políticos, mata a diestra y a siniestra, aún bajo el resguardo policial, como es el caso de Villavicencio, o coopta esos elementos para usarlos a su favor. Entonces sí, creo que entre el COVID y el narcotráfico fue como la tormenta perfecta. Y además viene el niño, que literalmente es la tormenta perfecta. Entonces, sí, Sudamérica siendo más Sudamérica, ¿no? Realmente la pregunta o sea, más bien lo que he visto esta última semana en relación al atentado de Villavicencio, como mucha gente se puso a comparar las situaciones con Colombia en los años 90 y principios del siglo pasado, cuando cuando la tónica era matar a un candidato de Colombia. Es más, el año pasado, cuando hablamos de las elecciones de Colombia, con Caro Flechas hablamos de cómo la muerte de un candidato presidencial literalmente marcó toda la historia política de Colombia desde ese momento hasta la actualidad. Y también podemos remontarnos a 1994 con la muerte de Colosio en México. Sin embargo, sí siento que las repercusiones con Ecuador son un poco diferentes, porque primero Villavicencio no tenía las de ganar, no era un candidato que iba a pasar a segunda vuelta, estaba tercero o cuarto. Sin embargo, el impacto que eso daba en el sentido de que, de que nadie está seguro, ni siquiera un candidato presidencial que tenía todas las seguridades de, para movilizarse, para hacer una campaña presidencial. Y sobre todo a mí lo que me sorprendió, y intento no ponerme conspirador ni con nada como mucha gente se puso, pero si ven el video, se le ve a Villavicencio afectado mentalmente, como incluso oído, y estaba saliendo de una de un mitin, y te hace dudar mucho de qué habrá pasado para que hayan infiltrado tan fácilmente a la seguridad para matarlo. Y sobre todo lo que pasó después en la fiscalía, o sea, cómo tus sospechosos se mueren en la fiscalía. Eso a mí me voló la mente. No, ni siquiera en la mejor serie de Netflix, al mejor guionista de Netflix de una serie de narcotráfico, se le hubiera ocurrido ese giro de guiñón impresionante de que se te muera tu sospechoso en la fiscalía. O sea, a mí eso me impresionó, eh, porque no lo había visto nunca. Eh, Pero sí, también estoy muy de acuerdo con Kevin que más se beneficia de esta confianza, de esta poca confianza en las instituciones, es el narcotráfico. Y más sobre todo ya que están bastante infiltradas, como venimos diciendo, en las instituciones claves, y no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo. Cuando se dio la huida del Chapo Guzmán, una de las primeras cosas que se dijeron fue que las personas que permitían que la droga entre, que las armas entren, eran los que se supone que cuidan la frontera. No lo voy a decir con nombres y apellidos y qué instituciones, pero te podrán imaginar qué institución es la que vigila las fronteras del Ecuador para que esas cosas pasen. Y, y respecto a lo de Latinoamérica, yo siento que es una réplica de lo que venimos viviendo desde 2016, desde el Brexit, ¿no? El hecho de que tú puedas decir cualquier cosa
que sea fácilmente dirigible para la población y conectar con el descontento de esas personas. En el Brexit fue el descontento de las personas más veteranas, pueblerinas, que tenían un trabajo más tradicional, como de pescadería, como de minería. En Estados Unidos, por ejemplo, un gran porcentaje de votante republicano blanco era aquel votante republicano que trabajaba en una minería, que trabajaba en esos trabajos que se han ido a la China y que que Trump vio este como que nicho electoral y fue hacia él de decirle vamos a recuperar los trabajos porque el cambio climático no existe. Y no se tiene Ecuador eso actualmente, más allá de la inseguridad. Y no sé si Jan Topic es el candidato que mejor lo ha hecho, porque en realidad todos los candidatos no han hablado de la inseguridad, porque es el tema principal ahorita de Ecuador. Entonces no hay realmente un tema en que Jan Topic tú dirías puede diferenciarse y puede llegar a ese punto como lo ha hecho Milei en Argentina, que lo ha hecho bastante bien, mucho mejor que muchos candidatos de ultraderecha en los últimos tiempos como el Vox, por ejemplo en España. Creo que se le asimilaría mucho a Bolsonaro en Brasil, que creo que son como que los casos más vistosos de la derecha en Latinoamérica. Pero no creo que Jan Topic es el candidato para hacerlo eso. Esa es mi opinión. No sé. Em, ya en media hora, no sé si también quieran profundizar un poco más de lo que pasó con el atentado, de lo que pudiera significar a largo plazo en la política del Ecuador, de Villavicencio, y lo que significa, ¿no? Y sobre todo lo que significa en este momento electoral, porque muchos creen que esto va a afectar tanto a la campaña de Luisa González, porque mucha gente obviamente con falta de tacto dijo, esto fue culpa de Correa, ¿no? Y de que a quién le beneficia de que Villavicencio esté muerto y a Correa, ¿no? Y ¿cómo ven ustedes de o sea, más allá de que el debate, ¿tú sí creen que esto va a afectar las posibilidades de Luisa González de imponerse en una segunda vuelta? Más allá de que también Araúz la cagó diciendo que va a ecuadolarizar el país. eh, que estas personas son economistas, tienen un PhD, no pueden. La gente, si siquiera los comunicadores políticos se han formado lo suficiente bien para decirle a sus candidatos, por favor no digas esa huevada, dando cuando ya estés en el poder, pero antes no. Pero bueno, ¿qué opinan de eso? Crypto Bro. Exacto, Ricky. Arauz es un cripto bro ecuatoriano. Eh, ¿Qué te puedo decir? Verás, yo creo que viendo el escenario de ayer, viendo el escenario de que la bancada de Villavicencio continúa con un candidato, yo creo que el único perdedor aquí es la gente que de verdad y con corazón cree en la derecha. Porque yo creo que ayer acá, o sea, no sé qué tanto sea la repercusión realmente en cuanto al voto que iba para Otto, por ejemplo, ese tipo de cosas, no sé qué tanto repercuta, pero siento que sí va a haber una fragmentación incluso más dura. Y eso ese creo que es el punto que tienen que darse cuenta ese grupo de candidatos, no Herbas, no Yacu, no Armijos, no Luisa, que como dijo Kevin Luis es un centro derecha muy populista. Yo creo que conforme pasa el tiempo, el Partido Social Cristiano, digo, el Partido de Revolución Ciudadana se está transformando en el Partido Social Cristiano. No me son igual de curuchupas a la larga. Pero por el resto yo sí veo que la derecha ahí se jaló full, porque sí creo que era una oportunidad de que los manes vuelvan a ganar si se unificaban. La anterior campaña se unifica en esta representación de Guillermo Lasso y termina ganando Guillermo Lasso, pero yo sí veo que se va a generar una fragmentación. Tal vez, obviamente, para una segunda vuelta nuevamente, si llega, me invento,
Jan Topic, Daniel Noboa o Otto Sonnenholzner ya se unifican otra vez de estas fuerzas de derecha, pero sí se puede generar un riesgo para ellos sobre otros candidatos que pueden no encajar con estas visiones de estos personajes, como puede ser el caso de Yacu Pérez. Ahora, Yacu Pérez también perdió adeptos, puede haber perdido, pero yo creo que esa fragmentación, al menos de derecha, puede repercutir más. Era una oportunidad para que el grupo de Fernando Villavicencio diga, bacán, podemos darle la victoria a alguien que elijamos. Porque obviamente ellos decían, ¿sabes qué? Apadrinemos a Otto, apadrinemos a Jan Topic, apadrinemos a cualquiera como una unidad simbólica y posiblemente ahí sí vas a tener una suma de dos grupos y podías llegar a una mayoría, pero no fue la situación, se continuó la derecha como siempre separada, la izquierda igual. Realmente no hay nada nuevo que mencionar, es de la misma cantaleta. Y a largo plazo sí puede haber una repercusión mucho mayor, pero creo que son estas repercusiones igual que el COVID que todavía las vamos a sentir en los próximos años. O sea, creo que es algo que va a quedarse ahí, no sé, quién sabe cuánto tiempo, como digo, a mí me impresiona que después de tanto tiempo la desconfianza se haya ahondado tanto y sigamos viviendo en una era post-COVID de fake news tan marcada. Pero parece que va a ser la norma a partir de ahora. En lo único que estoy de acuerdo es esto que has dicho sobre la derecha, de que cometieron un error fraccionándose tanto. No creo que todos estos partidos, antes de ideológicos, responden a intereses. Unos son intereses económicos, otros son intereses políticos. En la mayoría son un poco de ambos. Si quieres de candidato de izquierda convencional, es Yaco. Ahí está el Partido Socialista Ecuatoriano, ahí está Democracia Sí. O sea, es a la final un partido de centro izquierda un poco convencional. Todo lo demás, básicamente derecha, todo lo demás es una serie de intereses convencionales de la burguesía ecuatoriana, ¿no? Entonces, tienes la vieja pugna de la burguesía guayaca en Noboa versus Otto versus Jan Topic. Hay un poco el que es más ecuatorianizado, es justamente Otto, que representa también algunos intereses serranos, y es por eso que le fue tan bien. Es decir, Otto tiene la mayor parte de las proyecciones de candidatos de derecha, precisamente porque ha sabido balancear tanto influencia en la sierra como en la costa. De cierta manera, Villavicencio también era ese candidato. Tenía en su respaldo tanto influencias guayaquileñas como principalmente de Pichincha, ¿no? Más bien el que justamente representa un bloque nuevo vuelve a ser Yacu, porque por fin tienes un candidato del sur del país, del Austro, que además es indígena, que representa un nuevo bloque de votación. ¿Ese bloque de votación es grande? No, no es grande. La esperanza de ese bloque de votación es un poco apelarle al voto de juventud, ¿no? Ahí el que tenía más o menos ese mismo discurso, pero luego fue y se armó su propio partido, es Hervas. Entonces creo que Hervas de cierta manera se está definiendo, pero se está definiendo como un otro partido, digamos, de centro izquierda alternativo, ¿no? Separado de la izquierda democrática, que también se fue con Otto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que hay derechas en este país, no creo que hay una derecha. Y se odian tanto entre ellos como le pudieron haber odiado en su época a Correa. Y se alían tanto entre ellos cuando les conviene como cuando también les conviene, se alían con Correa. Em, el tema de la segunda vuelta sí me parece interesante del debate, es una intuición que yo tengo que ya quizás Otto no llega a la segunda vuelta y que es muy posible que Jan Topic sea el que pase. No lo sé, la verdad es que dudo mucho, pero tal vez me da tanto miedo que pase Jan Topic, que sea Jan Topic contra Luisa, que es como que la que más miedo me dará que se dé. Ahora,
un tema que hay que tener también a consideración de todo esto es que es muy irrelevante esta elección, porque la persona que la gane va a hacer año y medio de gobernatura y en ese año y medio van a hacer campaña por su partido o por sí mismos. Es decir, si ya Topic pierde, igual va a ser año y medio de campaña de su lado, porque él va a ser el nuevo referente de la oposición, así como Noboa, así como hubiese sido Villavicencio. Es decir, se están armando bloques de oposición y el punto de estos bloques de oposición es ganarse la asamblea. La única persona que no puede perder es la Luisa. Es la única persona que no puede perder. Yaku quiere ser formador de partido, no quiere ser necesariamente presidente. Si es que pierde, igual deja bien posicionado a su partido en la asamblea, igual de cierta manera es victorioso. Similar Herbas. Es decir, todo lo que estos candidatos puedan hacer, con la excepción de Luisa, les beneficia a la larga porque posicionan a su partido. O en el caso de los partidos de alianza, justamente como Yaku o como Jan Topic, los partidos de alianza responden pueden regresar a ver a sus aliados y decir, bueno, sí lo logramos hasta este punto, ¿no? Y de cierta manera ahí ganar un poco de oxígeno político a largo plazo. La única que no puede perder es Luisita. Si Luisita pierde, deja de ser la candidata a presidencia del correísmo y van a volver a resetear esa candidatura. Mi Entonces, apuesta es Pavel. ¿tu apuesta es perdón? Que mi apuesta es que va a terminar siendo Pavel Muñoz diría futuro candidato. No sé si llego a decir futuro presidente, pero yo creo que Pavel Muñoz puede terminar siendo candidato. Bueno, tendría que dejar la alcaldía, pero no es que he hecho nada, así que tampoco me duele Y, tanto. y ahí, oye, yo le sumaría también entre los que no harían nada, que otra vez te olvidaste a Otto Sonnenholzner. El tipo no puede perder tampoco. Yo creo que el man es no un caso similar al de Luisa, no es un caso similar al del correísmo que lo pierden todo, pero yo creo que si no sé, en este momento ya dicen, ok, Otto se lleva realmente el nombre de Moreno en su espalda. No es una persona que puede ir como candidato, porque no sabe, o sea, ahorita el man está segundo, todo, pero yo no sé qué tanto le va a llegar a pesar a la larga haber sido el vicepresidente de Moreno, que realmente creo que todos coincidimos en que sí puede ser en efecto el peor gobierno de la historia, pese a que este también estuvo bastante marcado por muchos problemas. Yo creo que Otto sí es como su, no diría última oportunidad, pero sí penúltima. De ahí yo creo que el caso de Yaku, sí es como mencionaste, es más un tema de posicionar un partido político, que es una buena oportunidad, tomando en cuenta que Izquierda Democrática es un caos y Pachacuti es un caos. Es como que la oportunidad de el nacer de estos dos partidos. Y por el otro lado tenemos el inicio de Jan Topic y de Daniel Noboa, son futuros candidatos de aquí a unos 13, 14 años, 16 años. No sé si es que Topic se canse al ver que la primera perdió. Ya perdí a la primera, ya me vale verga. Que puede ser también una posibilidad. Me voy con mis negocios chuecos, mi omisión alíes, activo al SRI y ya. Pero no sé, yo creo que Otto y Luisa sí tienen muchísimo que perder en términos de imagen ambos dos. Tienes un punto con Otto. Otto es la representación de Avanza, que es una alianza entre Suma, no me acuerdo cuál es el otro partido, pero es verdad que tal vez esos dos partidos ya no le dejarían volver a lanzarse. Ahora, ¿cuál es la ventaja en ese sentido de Otto? Es que podría luego ser asambleísta, ¿no? Pero tienes razón, Otto también se le está jugando todo aquí. Estoy en desacuerdo con Topic. Yo creo que él tiene un poco una carrera de larga porque él representa al PSC y al Centro Democrático. Entonces, es es bien raro el caso de Topic. Topic es como una fusión entre Nebot, Lazo y Correa en aspiraciones políticas, ¿no? Entonces, no creo que a él le van a dejar que se zafe si es que pierde esta. Si es que pierden esta, igual van a celebrar porque van a decir, mira lo bien que nos fue, candidato tiene apenas 6 meses
sonando entre el electorado como Sí. candidato, yo creo que en 2025 vamos con todo. Y el Y tomando en cuenta que PSC, la el Sociedad PSC Patriótica y el Centro Democrático le van a beneficiar, le van a apoyar. Y lo único que les faltaría ahí es un partido que de verdad suene en la sierra, ¿no? Muchos dirán que el Centro Democrático es partido de sierra, más o menos nomás, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo con Otto, es verdad. Tal vez su perfil no sea tan oscuro como el de Luisita, pero tienes razón que este puede ser su última oportunidad. Con Jan Topic y Novoa, prepárate para 20, 30 años de carrera política. Si es que Jan Topic puede lanzarse 2025 y puede ganar 2025 después de lo que hemos visto. Todo esto lo que han logrado, siendo el representante de dos de los partidos menos efectivos en temas presidenciales. El Centro Democrático, la última vez que ganó la presidencia fue con Yamil Mawad. El PSC con León Febres Cordero. Son dos partidos que no han logrado posicionar presidente desde que estoy vivo prácticamente. Entonces, si es que a este man le va bien, estos partidos no le van a dejar renunciar, porque con quedar tercero ya es un golazo para ellos. Y si es que en el 2025 queda segundo, igual es un golazo para ellos. Si el PSC logra recuperar esa posición que les quitó Lazo de oposición, olvídenlo, renacen como el ave fénix y con nuevo representante Oye, político. pero yo creo que Jan Topic, bueno, es que, a ver, coyuntura y bueno, el tipo es la primera vez, como que por eso te paso, porque como dijo Ricky, sí recae en un tema de monotemático el man, y sí se notaba que desconocía otros aspectos de las problemáticas ecuatorianas, o al menos eso me dio a entender en el debate. Yo creo que a la gente tal vez no le importa eso realmente, solo que el man parezca un Rambo, puede ser, pero también puede darse que estoy subestimando mucho al electorado ecuatoriano y realmente sí le importa el hecho de que Jan Topic no tenga respuesta a otras problemáticas. Sí, Puede puede ser, cambiar de pero aquí, puede cambiar de aquí a 4 años, no, eso es indiscutible, o sea, ajá, el ajá, tipo puede exacto, es lo que iba a aprender, decir. ajá, no, es completamente, pero lo que digo es como que una contramoneda, no, no sé qué esperarme realmente. No sé si es que realmente, es que nosotros vivimos en una burbuja, hay que admitir. En Quito se siente el miedo por la inseguridad, pero es muy probable, en otras provincias se siente otras cosas. Por ejemplo, el hambre. Y quien tuvo unas mejores propuestas o una mejor presentación en eso fue Herbas y Yaco, no sé, por ejemplo. Como que hay unas problemáticas mucho más, muy distintas, creo que en territorio. Obviamente lo de la inseguridad es algo primordial. Me sorprendió ya yendo a, creo, lo que le faltó al debate, me sorprendió que no hablen tanto del tema de la migración, un problema que estamos viviendo, no la migratoria, y no sé por qué nadie abordó ese tema en el debate de ayer. Tranquilamente podían llevarse ahí algún, no sé, al mismo Otto o algún candidato que medio esté relacionado con Lazo o con Moreno. Y ahí yo creo que sí queda como te digo, queda como que un gap dentro del debate, un gap que no conocemos del resto de ecuatorianos. Yo creo que el debate fue muy enfocado como en una burbuja a responder el tema de seguridad y obviamente Jan Topic es el número uno en eso, pero sí creo que hay otras problemáticas que tal vez no aborda y eso lo vamos a ver mucho mejor el domingo. Obviamente si llega en un tercer lugar o en un segundo lugar a segunda vuelta, decimos, vale, realmente el tema, o sea, el tema de la seguridad desesperaba completamente. Pero si es que queda en un cuarto, quinto, yo te diría, hay alguien que abordó un poco mejor a otras preocupaciones que están fuera de la esfera quiteña y la esfera de la... Es que yo creo que El, el, el problema de Jan Topic es que es del Partido Social Cristiano. Yo creo que si Jan Topic se iba con cualquier otro partido, probablemente le hubiera ido un poco mejor. Eh,
Es que es muy social cristiano el man también. O sea, es como la ejemplificación de lo que es un social cristiano. El man no le veías en ninguna izquierda democrática o en otro partido. O al menos yo personalmente no le veo ni siquiera en Creo, ponte. No le veo como un tipo de Creo. De hecho, creo que va a desaparecer en algún momento próximamente, porque creo era un partido muy centralizado al culto de personalidad de Guillermo Lasso. Sin ese culto de personalidad, el vestigio de Creo se vuelve Suma, que tiene a Otto, que diría yo, pero no más que eso. Eh, Tal vez pueden aliarse a Daniel Noboa, fuera algo interesante que creo, Daniel Noboa sí le veo más perfil, creo ya. Pero Jan Topic era Partido Social Cristiano por donde se le veía. A mí, en mi opinión, realmente. O sea, no creo que ningún partido le hubiese adoptado al hijo de Noboa, si no es el partido de Noboa. Eh, Pero luego Quizás de el lo que partido habló amigo. ayer, Partido amigo pero, parece que se tenga al que sea. pero luego de lo que habló ayer y que claramente no parece hijo de Novoa. Se comunica bien, sí. A ver, yo creo que más importante que el debate sigue siendo el asesinato de Villavicencio. O sea, yo creo que ese shock, con el riesgo de irme en contra de lo que has dicho, no pensar muy quiteñamente, yo sí creo que ese fue un shock nacional. Es la primera vez que muere un candidato presidenciable en plena campaña electoral. La última vez que murió un candidato presidencial fue el 98, 99 y fue Hurtado, que en esa época era el candidato del MPD. Y no es que estábamos faltaba como un año, año y medio para las elecciones. Entonces, no es algo que el ecuatoriano, o sea, tantas matanzas, especialmente en la costa, y ahora el asesinato de un presidenciable, no es algo a lo que está acostumbrado el ecuatoriano. Y ese shock, yo sospecho que va a tener un impacto sobre las elecciones mucho mayor que el debate. Yo pienso lo contrario a muchas personas. Muchas personas piensan que el asesinato de Villavicencio va a restarle votos al correísmo, o el correísmo le va a hacer un spin y van a convencernos a todos de que fue Lazo y que los candidatos de Lazo son Otto, Hierbas y Jan No, Topic y Jaco, y todos son Lazo excepto Luisita. No, yo no creo eso. Yo creo que ante un shock violento, tú te vuelves más radical. Es decir, los correístas van a ser más correístas ahora, los anticorreístas van a ser más anticorreístas ahora, los Yaculovers van a ser más Yaculovers ahora, y así todos, ¿no? ¿Qué pasa con los votos de Villavicencio? Yo creo que muchos igual van a votar por ese partido y algunos van a migrar hacia la campaña de Otto, o van a migrar a quien pase a segunda vuelta, así de sencillo. Entonces, más bien creo que el asesinato de Villavicencio va a tener más impacto, pero no es un impacto de tergiversación del voto, más bien creo que va a ser un impacto de radicalización del voto. Y esa es como mi predicción. Sumo a esa predicción el hecho de que nadie sabe lo que va a pasar porque nunca hemos tenido una situación electoral como la que tenemos actualmente. Nuestros abuelos no vivieron algo así, nuestros padres definitivamente no han vivido algo así, y nosotros recién estamos, ¿no? Entonces sí me da pena el chico de 16 que va a votar en estas elecciones, el chico de 18 que va a votar en estas elecciones, que estas sean sus primeras elecciones. Creo que definitivamente va a haber segunda vuelta y me mantengo que esa segunda vuelta es Luisita versus uno de sus contrincantes costeños. Es decir, creo que la carrera es entre Otto, entre Yaku y entre Jan Topic. Creo que Jan Topic y Otto son los opcionados para pasar a segunda vuelta. Esa es mi intuición, esa sería como mi predicción. Pero vuelvo a reiterar, nunca hemos vivido algo así. Los resultados de esto todavía están muy en el aire, todavía está muy fresco. Todavía el partido de Villavicencio, vamos por el cambio, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos? Sí se puede cambiar. ¿Cómo se llaman ellos? Eh, no sé, pero son gente buena y eso ya me da desconfianza. Siempre me dio claro, desconfianza. claro, claro. Espérate, deja ver. Construye Ecuador, ya. Entonces, ellos todavía Espera, tienen una carta a jugar esta semana,
que pueden desestabilizar al partido que ellos quieran desestabilizar con acusaciones generalizadas, ¿no? ¿Va a ser lapidario? No, eso sí no creo. No, eso no creo. Eso creo que sí sería Pero, un ¿sabes pensamiento qué? muy quiteño, pensar que ellos pueden girar totalmente la intención de voto, pero pueden impactar. Y si es que algo aprendimos O cuando sea, perdió Arauz, perdón, cuando perdió Arauz con Rabascal, ujú. es que las acciones chiquitas te van como limando puntitos y eso puede tener un impacto fuerte a la larga. Espérate, Ricky quería decir algo. Viva el Bouli carajo. Yaku Lover. Qué culada. ¿Sabes ahí? Creo que no estoy tan de acuerdo en un punto de que yo creo que el partido de Villavicencio, si se juega esa carta, me harían pensar más que son esta gente buena quiteña. O sea, me parecería algo bajísimo. Me parecería algo digno de una persona muy baja. Si es que llegaran a querer limar algún partido, algún contrincante. Yo creo que Si cachas que el actual no. candidato de los manes era el dueño de Milojas, ¿no? O sea, está en su sangre. Yo creo que, o sea, pues, es como vamos a serruchar a alguien al azar, no sé, es un día que esté aburrido, Carrillo dice, bueno, voy a lanzar un dado, si sale par, le serrucho a Otto, si sale impar, le serrucho a Luisa González, algo así. De pronto, esto de pronto me cancelan por decirlo después, pero de pronto está negociando con todos, algo así como que págame tanto y hablo mal de Luisa, págame tanto, hablo mal de Jan Topic, págame tanto, hablo mal de Otto. Puede ser, Oye, puedo que también me cancelen a mí de una vez, dale. siguiendo las prácticas del mismo Villa. Exactamente. Me cachaste de una, tú cachaste por qué me van a querer cancelar. Sí, a mí también me van a querer cancelar, lo siento, en serio. Ahora, Respeto a los votos, siempre, ahora, pero no habiendo era un dicho cambio. eso, conozco mucha gente que ha trabajado con Villavicencio y han hecho muy buen trabajo anticorrupción. Y tampoco quiero desmerecer esa parte. La lucha anticorrupción sí es importante, pero no podemos ser ingenuos y no pretender que también se volvió una especie de negocio de una especie de chaucha política, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que no hay tal cosa como una persona buena que se suma a la política y que hay intereses terribles para hacer buen trabajo. Asimismo, creo que la gente que está bancada a eso de pura camiseta es gente muy digna, tanto los luchadores por minorías como los luchadores anticorrupción, pero no hay como negar que había un chanchullo ahí muy fuerte alrededor de la denunciología de Villavicencio. Sí, tal vez no sepamos. O bueno, desde Colombia soltaron una bombita, ¿no? Que hay tres políticos y obviamente como funciona en Colombia a veces las cosas, no dijeron nombres y obviamente, o sea, y está bien, creo que en este tipo de situaciones es un tema de investigación, no debían decir nombres. Sí Es que tiene que deja. darse, tiene que soltar las pericias y todo eso, ¿no? Sí, y no es cuestión de decir nombres. Obviamente, porque yo ya escuché gente que decía, no dicen nombres porque están guardando para atacarle al uno al otro. Porque, a ver, durante la época de Arauz, yo sí creo que salieron par fake news ahí desde Colombia por el tema de las FARC. No me constan, pero también pudiera haber sido real que el man tenía vínculos con las FARC. Lo de siempre. Nuestro actual presidente tiene vínculos con la mafia albanesa porque Arauz no iba a tener con las FARC. Em, pero sí creo que hubo ahí o sea, hay un tema más complicado. Y sí sería muy, primero, no creo que vayan a hacer eso, me mantengo en lo que te dije. O sea, por más que hayamos soltado el chiste de Villavicencio, no creo que vayan a hacer alguna cosa por el estilo. Fuera muy bajo realmente. Y toca ver realmente qué sucede esta semana con el tema, porque es una investigación súper fuerte la que se está haciendo, aparentemente.
Puede Eh, incluso que haya salvaguardas en contra de denunciar cosas antes de horas. Sí, puede ser que no han dicho nada por eso. Otro, si quieres que me ponga también cínico, es posible que estén esperando la segunda vuelta. Están esperando a ver quién pasa la segunda vuelta y en función de eso lanzar acusaciones y, no sé, los especiales de la posta con sonidos de fondo dramáticos, ¿no? O sea, puede que todavía todo ese chanchullo recién se esté armando y tienes un editor que está trabajando más que el de Emilio, así. Tú Pero dices sí, que o sea, puede que tengas alguien que razón. tiene un sobrecito, ¿qué pasa si es que gana Topic? ¿Qué Exacto, pasa si gana exacto, Villa? A ver, exactamente, yo, exactamente. a ver, te voy a preguntar de una persona que, de dos personas, ¿qué pondrías en el caso del editor? De Yacu Pérez y de Armijos. ¿Cómo acusas a esos dos de alguna forma? ¿Qué pasa si Eh, esos dos te llegan a segunda vuelta? claro, sería increíble que el boli sea como una, eh, no sé, que es como ves en el diccionario de sicarios y resulta que boli es como una señal para actuar, así fuera algo así como divertido. Hoy vi un O video de Villavicencio jugando vóley. Ojo, puede ser exacto, una exacto, primera exacto. encuentros Es de... algo así, como que todo se redujo a que Villavicencio ha sido trucho sirviendo y por eso le mató Yaku, así podría ser una cuestión así. Me dijiste también el Bolívar de Armijos, algo así como de los GADS, como que hubo una bronca ahí de prefectos y de... Ahí sí puede haber tela que Ajá, ajá, cortar. si ves, o sea, Ahí era más me fácil. estoy yendo por el chiste fácil de que es costeño el pana, pero podría haber por ahí una lógica, ¿sabes? Como que podrías hacerlo por ahí. Ajá, sí hay una lógica con Armijos, es verdad. Claro, claro, claro. Todo se reduce al GAT, ¿sabes? Todo se reduce a los gobiernos autónomos. Pero la del boli fuera la más épica, te juro. O sea, si es Sí, 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 que... sí. Que Villavicencio es así súper sucio en el boli, así, era terrible, así. Una cuestión así. Y el editor está así buscando todos los videos del man sirviendo, así. Sí. Yaco como que frustradísimo, así, en su lado de la cancha. Por ahí podrías jugarle. Ajá, si ves, siempre como. Los fake news se escriben solos, loco. Es verdad. Bueno, ya no demos más ideas que termina sucediendo algo así. No, Ya, fuera. no, para Ya. ir ya cerrando porque acá son las Porque tienes que ir a hacer el 4 y video contra pico. Yaco, Emilio, admítelo. Y nada, quería Viva el cerrar Bouli, también carajo. diciendo que a mí me causó mucha risa una declaración de Jan Topic que dijo que este año han muerto más personas este año que durante las guerras de la independencia, algo así dijo. En Fue toda creo la que Toda historia la fue. historia, republicana del Ecuador. toda la O sea, historia republicana. man no sabe O de historia sea, ecuatoriana y no sabe de números. El Guau. soldado matemático de Harvard no sabe ni de guerras ni de números. Golazo. irónico. Muy irónico. Además de ese man me debe Tremendo. porque ha hecho que los ñatos barbudos quedemos mal en público. Ese man me debe puta restitución. Y un poco inverificable eso, pero ¿no? ¿Cómo sabes que cuántas personas murieron durante la batalla de Pichincha? No sé, muy complicado. No sé si hay ese registro O Tendría que sea, sumar mira, también cuando si vinieron los coges todo, bueno, españoles y... No, muy si había difícil, ¿eh? registros en esa época porque les enterraban. Y de hecho era un grave problema, o sea, cómo hacías los entierros, ¿no? Pero solo en las guerras del siglo XX del Ecuador ya tienes unos números brutales. Es más, ni siquiera las guerras con otros países, solo los conflictos civiles del Ecuador es absurdo. Vayan a Wikipedia ahorita y vean guerras en las cuales el Ecuador ha estado involucrado. Y restas las veces que nos hemos peleado con España, con Brasil, con Guyana, con Perú, con Colombia, restas de esas solo entre nosotros, solo en las guerras liberales contra conservadores, ¿ya? Solo en la revolución de Ventimilla. Solo calcula eso. Y digamos que tienes razón, Emilio, y que era exagerado todos esos números. Les divides a la mitad. Igual no llegamos de lo que va del año. Fue una declaración valiente, pero obviamente salió muy mal, muy mal. Haberlo pensado mejor. Tuvo, Pero bueno, tuvo su intento. yo pienso que
la segunda vuelta me sorprende mucho, pero va a ser entre dos gobiernos que crean mucha resistencia en la memoria reciente de los ecuatorianos, pero el gobierno de Lazo ha sido tan malo, pero tan malo, que te ha hecho olvidar todo eso y decir, sí voy a votar por el pasado de Correa y sí voy a votar por el pasado de Oye, Lenin Moreno. sí. Al menos, Oye, que no lo había pensado. Que Lazo logre que la presidencia se entre el correísmo y el Partido Social Cristiano sería insólito. o sea, sí, sí, me acuerdo cuando hicimos el live de la segunda vuelta, decíamos, nadie va a poder superar nunca al gobierno de Lenin Moreno y todos decíamos, todo es culpa del Ricky, José, maldita sea su Lazo Challenge. Nos metió en esta cosa tan terrible, no sé. Pero Richie, es tu culpa, lo siento, ¿tienes algo que decir sobre esto? El Lasso Challenge se cumplió. Pero bueno, sí, sí, se cumplió, me he superado. Pero sí, yo No sé le si se veo cumplió, más a pero Jeje. en 2 Otto años con Lazo hizo lo que Luisa. pudo, ¿ah? Vaya que se esmeró en ganarle a Lenin en el peor gobierno. Oigan, esta es una pregunta excelente si hacemos un live el día domingo. Y vayan pensando el por qué, cuál de los dos fue peor gobierno. A mí me parece una pregunta compleja. Ya visto en Sí, ¿no? retrospectiva, es difícil Quieres que realmente. revisitemos todo el trauma, tú, básicamente. Obvio, para que nos preparemos, hay que prepararse para el siguiente. Sí, sí, de verdad, es verdad. Entonces, sí, yo lo veo a más a Otto Luisa. Jan Topic le veo como un potencial tercero. Tercero, cuarto, Yaku no ha logrado capitalizar lo que logró hace 2 años, pero cuidado porque ya lo subestimaron hace 2 años y casi lo logra. Le hicieron una trampa por ahí, muchos dicen, pero no sé si este es el momento para lograrlo. Entonces no lo veo tan seguro, pero me causaría mucha risa ver a los cristianos tener que elegir entre el candidato de Correa y un candidato indígena. Se les va a explotar un poquito el cerebro, especialmente a la clase media alta de Quito. Algo que sí, sí me gustaría ver, pero creo que no me van a hacer ese favor. Em, y eso, como han dicho también hay muchos candidatos que muy al estilo de Freire, de Herbas, en el 2021 van a como que salir a la palestra política y ya veremos en 2 años si es que logran convertirse en un candidato importante, algo que Herbas no logró, ni Freire tampoco logró por distintas cosas, pero vamos si Novoa, Jan Topic eh, pueden lograrlo, pero vamos a hacer una pregunta para después. Y para cerrar, como siempre, la pregunta random. La pregunta random de este episodio, se me acaba de ocurrir mientras hablábamos, es que si en 2006 Alvarito Novoa ganaba, ¿estuviéramos en esta? ¿O crees que el destino que hemos tomado a este punto es totalmente inevitable? Enrique va a responder primero. Seríamos Dubai. En efecto, posiblemente seríamos Dubai. Eh, igual- Ay, Ricky, nunca estoy de acuerdo contigo, pero siempre aprecio tus opiniones. dale tú primero, Kevin. Esa pregunta está muy dark, cachas, así. Voy a volver al pasado para descubrir Es que que si soy mi cachas que ahora propio podemos tío. hablar del Novoaverso. Ajá, Ah, ay, cierto. No te... claro, ahora hay más de un Novoa, ¿eh? Ah, Ahora puedes hablar del Novoaverso. es verdad, verdad. Em, a ver, 2006, chuta. Es que en 2006 el Alvarito Novoa le ganaba al Correa, ¿qué hubiese pasado? Bueno, no hubiera habido Correato, porque en esa época Correa era el candidato eh, caballo oscuro, Dark Horse, dicen los gringos. Era un candidato de una alianza totalmente nueva, el Frente Amplio, y era joven y era nuevo. Y lo único que había hecho antes es muy, muy breve asesoría en el gobierno de Palacios y había sido el presidente
comisión de profesores universitarios de las universidades privadas, o sea, era un nadie Correa en esa época. Entonces, si es que perdía y se disolvía esa alianza, seguramente le hubiese tocado ser ministro en otro gobierno o asambleísta o algo mucho menor que presidente. Tener la presidencia después de Gutiérrez sin una constituyente creo que hubiese sido imposible. Y no creo que Noboa hubiese armado una constituyente porque el ejemplo de Venezuela, él es aborrecible, ¿no? Es decir, hubiese sido más del bloque anti-chavista. Chávez seguía vivo. O sea, imagínate, es un mundo que ya no reconozco. Entonces creo que hubiese sido una presidencia, si es que no fracasada, sí muy inestable. Es que hubiese llegado a su cuarto año, cosa que dudo mucho, hubiese sido muy inestable. Y hay que pensar también en la asamblea de la época. Tal vez el MPD seguiría siendo relevante. Quién sabe, o sea, quién hubiese tomado el poder en la costa que tuvo la Revolución Ciudadana, hubiese sido el PSC. Es interesante pensar, es interesante pensar. Yo tengo unas respuestas para el Emilio que les va a gustar y es fuera del marco Hágale, político que se me ocurrió. hágale. O sea, lo primero que se me viene a la mente es lo que está viviendo el Emelec este año. Lo vivió unos años antes y desaparecía con el Deportivo Quito. O tal vez el Deportivo Quito se salvaba, pero el Emelec desaparecía. Te dejo ahí la pelotita de que eso es algo muy probable. Y Barcelona hubiera ganado una Copa Libertadores, seguramente. Posiblemente Barcelona era campeón de la Libertadores. Abe Jaramillo sería el tipo más insoportable del mundo repitiendo su Libertadores cada día. No tendría el carisma que tiene ahora. Tal vez no le pondríamos ver ni en pintura. Para ustedes, Alvarito ganando es como el flashpoint del Ecuador, así es Obvio, flashpoint del Ecuador. obvio. Claro. ¿Qué más puede pasar? Verás, creo que posiblemente es buen punto. Liga de Quito no era la que ganaba la Libertadores, era Barcelona. Me parece un punto importante. Creo que Correa no caía en una crisis neurótica y se volvía un sociópata. Creo que se mantenía como un tipo bajo perfil. Em, ¿Qué otra cosa hubiera sido interesante de esta realidad? Pensemos, ¿qué otra cosa? No había un intento falso de las hidroeléctricas ni de nada, sino de crear el monocultivo de banano más grande del mundo, todo propiedad de Álvaro Noboa. Eh, o sea, solo imagínate, de lo que ya ves de la costa, que ves banano a cada lado, imagínate el triple. Talaban la Amazonía por plantar más banano, se lo firmo. Hubiéramos tenido carreteras, hubiéramos tenido igual carreteras, pero estas iban más enfocadas en generar un flujo hacia el puerto de Guayaquil, específicamente, como que esta estructura tan descentralizada que tuvieron las carreteras con correas iban todo aglomerado al puerto de Guayaquil. Y el Ricky terminaba no en Chicago, sino terminaba en Nueva York. No preguntes por qué ese Sí, igual, te había pero dicho Boston, pero Nueva York, interesante. no, Nueva York. El Independiente del Valle no se gestaba en Quito, sino se gestaba en Guayaquil. Alvarito no le convencía a Deller de que sea en Guayaquil y tuviéramos un Rocafuerte, no un Independiente del Valle campeón. ¿Cuál hubiese sido el momento inamovible? ¿Qué hubiese pasado igual, de todas maneras, con Alvarito al poder, sin un El Correita? COVID, Ya, el pero es COVID. fácil. Yo quiero un movimiento inamovible chistosísimo. Algo gracioso. Tico Tico salía El, ca- el en una caso del intervención Brecht. televisiva de Novoa. El caso del Brecht era en vez de Glass, era con. A ver, pensemos, ¿quién era Con el el hijo de sucesor? Novoa. No,
Estoy pensando Ni siquiera me acuerdo quién es una modelo Guayaquil. vicepresidencial de Era ese con man. Gisela Bayona, que era la segunda vicepresidenta en la segunda vuelta. Ya. Era Gisela Bayona en vez de Jorge Glass. Claro, y Bayona no hubiese hecho una refinería, hubiese sido un puente a Galápagos. Y en vez de chinos, estábamos endeudados con Estados Unidos. Pero el escenario. ¿Sabes qué? El escenario es el mismo. Una refinería que no sirve, un terreno aplanado y Coca-Cola Sinclair destruyéndose. El escenario es el mismo, solo que en vez de deberle la vida a los chinos, le debemos a Estados Unidos. Y Estados Unidos sí se llevaba a Galápagos antes. Perdíamos Galápagos un poco antes. Ya, ya. Ya, ahí está el flashpoint. Base de Manta. Obviamente se quedaba la base de Manta, pero el narcotráfico entraba igual. Eso no No, debía pues más ningún- efectivo. Iban en los aviones de los gringos mismos. Tú dices un canal más rápido. Sí, es Claro, verdad. el Fenta no se hubiese dado en Estados Unidos porque la coca hubiese seguido siendo asequible. Abdalá Bucaram volvía antes. Claro, No volvía obvio, con la semana siguiente venía Abdalá. Teníamos los hospitales repartidos de María Paula Romo, pero en vez de María Paula era Otto Sonnenholzner el que repartía los hospitales. No sé qué tal era la relación de Otto con Novoa, pero puede haberse dado. Y repartían en el primer mandato, no esperaban al tercero con Moreno, repartían a la semana. Volvía Abdalá Bucaram, teníamos los hospitales repartidos, la mafia albanesa ya adentro. ¿Sabes qué? Creo que nuestro presente solo hubiera sido acelerado con la diferencia de que el ídolo tenía una Libertadores. Sí, creo que esa sería la forma de resumir lo que yo opino de esa realidad paralela. Es bonito imaginar, pero todos sabemos del fondo de nuestro corazón que Novoa al segundo año le echaban, porque esa era la dinámica que Ecuador llevaba y iba a seguir en esa dinámica. Así que todos sabemos que en realidad a Novoa al segundo año le iban a echar, hasta de las plantaciones de bananos. Seguramente los trabajadores se expropiaban sus plantaciones de bananos mientras él estaba ocupado intentando gobernar el Ecuador. Tú Y dices ahí que, quedaba, tú ahí dices que quedaba. tal vez vivíamos una realidad anarquista en vez de esto. El gobierno de Novoa era tan desastroso que la gente se hartaba y decía la mierda, vamos a instaurar un gobierno anarquista. Sí, sí, así es. Pero bueno, muchas gracias, Kevin, por haber venido. Ha sido un placer como siempre. Eh, el domingo, tentativamente, no lo sé todavía, tenemos que hablarlo internamente, pero ojalá podamos hacer un live para hablar de los resultados de la primera vuelta, en que sea tú y José. No sé si el Richie va a poder, pero Emilio, vamos a dale ver. CHCH. Yo sí, por mí sí, pero maldita sea. CH fue lo más cargoso. Sin Sin miedo miedo al al éxito. éxito. Bien, lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Pero bueno, vamos a ver si logramos hacer un pequeño análisis de una horita y un poco más de qué habrá pasado. Si no, nos veremos pronto. Estamos planificando ya lo que es la siguiente mitad del año, las elecciones de Argentina, lo que, y demás cosas. Eh, con Kevin íbamos a decir que íbamos a hablar de Oppenheimer. En realidad esta semana pues, pasó todo esto y tuvimos que cambiar el tema, así que ojalá en un rato podamos hablar de la bomba que cambia el mundo. Pero yo creo que me gustaría decirte que hablemos de Doom 2, pero para eso falta muchísimo y probablemente se va a mover a 2024, así que mejor no esperemos tanto tiempo. Así que creo Cállate. que en realidad nos veremos más pronto que eso. Yo sí Emiliano Desgraciadamente, Conde no se puede. apoyo a los desgraciadamente Dune guionistas, se va a atrasar bastante por lo que he escuchado. yo 100% a los guionistas gringos y si es que se tiene que retrasar Dune parte 2 por, por el,
porque se mantenga la huelga y recuperen sus derechos, yo estoy feliz. Sí, hablemos de Opie. Me gustó mucho esa película. La pasé muy Sí. bien y pasé como pensando mucho, y yo creo que el debate como que me devolvió la tierra, como que volvió la realidad. Entonces tengo que agradecerles eso a los políticos ecuatorianos por siempre recordarme cuál es la realidad actual. Oye, no, pero te iba a preguntar algo. Incluso, o sea, ¿tú sacrificarías ver esa segunda parte, incluso sabiendo que, no sé, el niño puede ser exageradamente catastrófico y, ya sabes, la posibilidad de ya no ver más cine y una extinción por ahí? Nadie me quita lo leído, pero sí, sería ¿Verdad? una pena quedarme sin esa película, es verdad. Pero no, sí, Pero sí, apoyo a los guionistas y apoyo a los actores, así que sí, ánimo ahí. me muerdo esa bala, no hay problema. Que Vale, viva el sindicalismo. muy bien. Viva el Perfecto. sindicalismo. José, ¿alguna última cosa antes de cerrar? Richie, ¿alguna última Más cosa bien creo que antes de Ricky cerrar? quiere decir algo como un despedida. Adiós. Gracias por venir, Kevin, y espero verlos próximamente. Un gusto siempre, Richie. Estoy con lo mejor que ha pasado en todo el podcast, creo. Empezó con la vida, pero creo que ha sido una manera. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana.